¿Qué es el employer branding? Poner fruta en la oficina está muy bien, es muy saludable, pero no es hacer employer branding. Pero yo después de 8 horas trabajando en fundición, yo quiero comerme un bocadillo con jamón. ¿Qué es? En realidad son todos los atributos intangibles o tangibles que una marca posee. Requiere mucha parte de estrategia y sobre todo entender el negocio. Cuando hablamos de marca empleadora fuerte, lo que estamos diciendo es que tenemos la capacidad de atraer el talento adecuado y al mismo tiempo de fidelizar el talento que queremos por el tiempo que queremos. Y así los proyectos, la productividad puede ir adelante por los 2, 3 años o 5 que me he marcado a nivel de estrategia. La diversidad al final es siempre enriquecedora, pero no es el ambiente más fácil donde trabajar y sobre todo gestionar las personas y llevar a cabo proyectos. Cuando uno habla de match cultural, las ideas se crean, hay un ambiente de innovación, de cambio. Entonces creo que es un arte saber liderar la parte de diversidad y sobre todo es algo que diferenciará las empresas del futuro. ¿Qué papel juega recursos humanos ahí? Aquí soy bastante crítica. Puede convertirse para mí recursos humanos en un departamento meramente administrativo. Si recursos humanos entiende esto, lo que tiene que hacer es desarrollar, contratando y atrayendo, no en el mejor talento. No, el mejor talento no. Tienes que atraer el talento adecuado. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de la comunidad Changemakers, el nuevo podcast de Aquora en el que descubriremos juntos las claves para el cambio, porque cambiar va de cambiar. Hoy nos acompaña Elisa Aprone. Elisa, hola, ¿qué tal? Hola, Juanqui. Encantada de estar aquí con vosotros y compartir este rato. Estamos encantados, Elisa, de que hayas decidido participar en este podcast. Elisa Aprone, de apellido italiano, originaria de Turín. ¿Qué hace una italiana en 2011 aterrizando en Alicante? Bueno, empecé la aventura en España por un programa Erasmus y al final me quedé por amor, como creo la mayoría de personas que cambian ciudad y se quedan. Así que sí, en el 2011 me vine a Alicante por un programa de Erasmus. Conocí la primera semana a mi pareja, alemana, o sea, nada de español. Y al final el destino un poco y la vida me trajo aquí y me quedé aquí. Elisa Aprone, experta en gestión de personas y en Change Management y cofundadora del Instituto de Employer Branding. Además fue noticia reciente, hace muy poquito. Cuéntanos qué es el Instituto de Employer Branding. El Instituto de Employer Branding abrió las puertas justo ayer, pero es un proyecto que llevamos cocinando a fuego lento desde el 2017. En realidad, creo que en el 2015, cuando empecé las prácticas en recursos humanos en Gaviota Simbac con Rubén Montesino, ya me empezaba a hablar, no, tienes que leer marca empleadora, de qué es el Employer Branding, y no encontrábamos nada en español. Todo lo que encontrábamos de contenido era en inglés. Así que bueno, de allí empezamos a investigar, lanzamos diferentes páginas web, o sea, el Instituto de Employer Branding en realidad lleva ya 3 páginas web, 3 logos diferentes, pero nunca vio la luz del sol. Y bueno, destino, casualidad, karma, yo acabé una etapa profesional de 3 años en Soltec este verano y justo Rubén quería arrancar el proyecto solo. Y me dijo, bueno, ahora no puedes ponerme excusa, vamos a arrancar este proyecto que empezamos juntos y vamos a, en verdad, arrancarlo oficialmente, abriendo las puertas con una tribu también que nos sigue, con diferentes profesionales del sector de recursos humanos y marketing para dar mucho más valor al contenido. Además, hay una relación curiosa con Rubén Montesinos, ¿no? Fuiste su persona de prácticas, luego su jefa, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Sí, fui su becaria. De hecho, estuve haciendo 3 meses de prácticas allí. Después tuve una temporada en Mango, me volvió a contratar como empleada, como técnico de recursos humanos en Gaviota. De allí nuestro destino se separó, se acabó nuestra etapa en Gaviota Simbac, pero siempre mantuvimos la relación, conectamos muy bien, nos complementamos también muy bien a nivel personal. Y bueno, cuando yo entré en un proyecto, en diferentes proyectos, quería contar con él y quería que siguieras a mi lado. Entonces fue mi proveedor, por eso que dice que fui su jefa. Qué bueno. Y ahora su socia. Qué bueno. Hablas del Instituto de Employer Branding, ¿vale? Pero ¿qué es el Employer Branding para los que no sepan de qué va esto? Bueno, la parte de Employer Branding o marca empleadora, tenemos una frase en la página web que poner fruta en la oficina está muy bien, es muy saludable, seguir haciéndolo, pero no es hacer Employer Branding. Lo mismo hacer un buen job post con muchos beneficios no es hacer Employer Branding. Estas son acciones aisladas que al final en un conjunto de un proyecto de Employer Branding. ¿Qué es? En realidad son todos los atributos intangibles o tangibles que una marca empleadora como empleador posee. Antes de nada hay que identificar cuáles son estos atributos, cuáles son los beneficios que vamos a ofrecer a nuestros candidatos empleados y de allí realizar un plan también de activación de la misma marca empleadora.
Así que mucho más complejo que simplemente aplicar concepto de marketing a recursos humanos. Requiere mucha parte de estrategia y sobre todo entender el negocio, lo que necesita el negocio. Yo creo que hay una palabra mágica que define muy bien, que es el tema de la coherencia. Lo que dices tú, no va de poner fruta, ¿vale? Porque a lo mejor la fruta no pega, no encaja en tu cultura, ¿vale? Y ya has hablado de atributos, ¿no? De la organización, y eso forma parte de la cultura de una compañía, ¿no? Relacionado con eso, ¿cómo definirías tú la cultura organizacional en términos simples y cómo afecta al día a día de una empresa? Ok, para mí la cultura organizacional es un conjunto de creencias, valores, comportamientos que al final definen las relaciones y cómo se interactúa la organización internamente con sus propios colaboradores y también externamente con sus clientes. Entonces es muy importante porque define, uno, cómo tratamos las personas que trabajan con nosotros, pero también la experiencia de nuestro cliente, de nuestro servicio, de nuestro producto. Cómo la cultura organizacional, cómo afecta cuando hablamos de match, de cultura organizacional. Claro, allí va mucho más extenso porque hay una cultura a nivel empresarial, pero hay una cultura también a nivel, cada país tiene una cultura, pero también hay nuestra cultura. Yo creo que cada persona tiene unos atributos, tiene unos valores, una creencia que se van modificando. Me sorprendió mucho, Juanqui, cuando hace 3 años hice un test para ver de qué cultura tenía más impacto. He visto que estoy viviendo en otro país, mi familia italiana, la familia de mi pareja es medio alemana, medio guatemalteca. Claro, todos los valores y creencias se fueron mezclando y han ido cambiando en estos años. Total, que de italiana creo que tenía un 30% y después tenía una mezcla de otros países, porque sí que me han afectado y es algo que sigue evolucionando, no es algo fijo. Se dice que parte del éxito de ecosistemas de innovación, por ejemplo, como el de Silicon Valley, es que se nutren precisamente de gente de otros países, de otras culturas, etcétera, ¿no? Eso en materia de personas a veces es complicado regularlo o hacerlo convivir en una empresa, pero en cambio es enriquecedor, ¿no? Sí, bueno, has trabajado en ambientes multiculturales. Sí, la diversidad al final es siempre enriquecedora, pero no es el ambiente más fácil donde trabajar y sobre todo gestionar las personas y llevar a cabo proyectos. ¿Por qué digo esto? Porque al final, cuando uno habla de match cultural, quiere decir que los atributos de las personas, de los empleados, coinciden con los atributos de la empresa y también se refieren al cómo lideran las personas internamente. Pero cuando vamos a un contexto donde hay diferentes atributos y no siempre todo hace un match, se crean las ideas, hay un ambiente de innovación, de cambio, pero al mismo tiempo es mucho más complicado porque hay mucho más conflicto, porque hay un problema de comunicación que hay que cuidar, porque a veces no tenemos la misma capacidad de flexibilidad o rigidez que requiere el proyecto. Entonces creo que es un arte saber liderar la parte de diversidad y sobre todo es algo que diferenciará las empresas del futuro. Ya estamos viendo que sin ir en Silicon Valley, yo creo que por Alicante, por Murcia, tenemos profesionales muy válidos de diferentes culturas trabajando en una misma empresa, con una cultura organizacional propia. ¿Qué papel juega recursos humanos ahí? Ok, aquí soy bastante crítica, ok. ¿Qué papel juega? Puede convertirse para mí recursos humanos en un departamento meramente administrativo en los próximos años y además muchas de las tareas vendrían automatizadas por parte de inteligencia artificial o tecnología y otras funciones vendrían dadas o empoderadas por parte de los gestores de los mismos departamentos manager. Esto no es en realidad lo que me gustaría que se transformara recursos humanos. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque creo que hay mucho gap de lo que está pidiendo el negocio al Departamento de Recursos Humanos y la respuesta del Departamento de Recursos Humanos a la necesidad del negocio. ¿Cómo influiría el Departamento de Recursos Humanos en la parte de cultura organizacional? Claro, sería la única persona o el único departamento que podría tener una visión transversal sin un interés último, porque al final el dilema entre operaciones y sales creo que siempre hay en cualquier operación, en cualquier organización, podría allí impactar haciendo proyectos para hacer cambios organizacionales de cultura organizacional. ¿Y qué me refiero con esto? Cuando al final definimos nuestros atributos a nivel de empresa, lo que queremos, nuestros valores, nuestras creencias, cómo queremos comportarnos con los clientes, no es algo que lo ponemos en un papel y va a estar
indeleble para el resto de nuestros días, porque no, tenemos que adaptarnos a un entorno bunny, a un entorno muy cambiante. Para ello, tenemos constantemente que hacer cambios a nivel de cultura organizacional. Si recursos humanos entiende esto, lo que tiene que hacer es desarrollar, política de desarrollo de competencias soft para un poco suplir estos skills que puede haber, este gap que puede haber entre la skill requerida y la que tienen nuestros managers. Y por otra parte, contratando y atrayendo no el mejor talento. Esto es también el mejor talento no. Tienes que atraer el talento adecuado para tu organización y en tu momento. ¿Podemos cambiar la cultura entonces de una empresa desde recursos humanos? Se puede cambiar. Se puede cambiar y creo que allí es donde justo tendría un rol estratégico porque acompañaría a la dirección hacia nuevos enfoques y también la apertura, por ejemplo, de nueva línea de negocio que requieren otros atributos que no nos estábamos planteando. Pensar a la parte de digitalización, pensar a nuevas líneas de negocio que se han creado para diversificar también los ingresos en un entorno muy incierto. Partimos entonces de que la cultura la podemos evolucionar, la podemos mejorar dentro de nuestra organización. Necesitamos definir muy bien qué modelo de cultura necesitamos en nuestra organización, más que queremos, necesitamos para alinear con nuestro plan estratégico y luego las personas adecuadas para gestionar y para trabajar en ese modelo de cultura. Como bien tú dices, no los mejores, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo has vivido estas situaciones? Porque muchas veces el mandato que tiene el Departamento de Recursos Humanos es seleccionar al mejor director comercial, seleccionar al mejor director de operaciones, el que más venda, etcétera, ¿vale? Pero trabajamos desde la óptica de ¿este va a encajar en nuestro modelo cultural de empresa? Esto es verdad, es una lucha siempre. Como digo, muchas veces cuando te sientes con un hiring manager, lo que te dice te pinta un unicornio. Tienes que buscar el mejor director comercial, que haya vendido muchísimo, que tenga unas competencias que en realidad no encajan en la cultura en este momento o no van hacia una cultura que nosotros queremos. Entonces allí es mucho parte de coach o mentoring con los mismos manager o hiring manager o director general de las mismas empresas. Entonces allí sí que para mí es muy importante tener la confianza de la dirección y tener un poco estas riendas sueltas para que confíen también en el Departamento de Recursos Humanos como expertos en ver en verdad cuál es el talento que encaja y que no puede no ser el mejor. ¿Cómo puede influir entonces el liderazgo en la definición de la cultura de una empresa? Aquí lo estuve reflexionando y en estos años hablando de liderazgo, hablando también de escuela, de programa de liderazgo. El liderazgo para mí es un conjunto de la cultura organizacional, porque si al final definimos cultura como un conjunto de creencias, valores y manera también de relacionarnos con clientes internos y externos, el liderazgo afecta y es un conjunto de la cultura. Pero al mismo tiempo es una palanca también para hacer un cambio organizacional. Si queremos modificar determinados atributos, determinadas competencias, es donde tenemos que influir en nuestros managers, cambiar determinados estilos de liderazgo. Imagínate, si queremos ir a un cambio cultural, puede ser que tenemos que trabajar con un liderazgo transformacional y no solamente transaccional. Entonces, afecta, es una palanca muy potente y al mismo tiempo hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la cultura organizacional. Cuando hacemos un cambio a nivel de cultura, siempre el error un poco es no empezar a ver qué tenemos en este momento en la casa. Y lo que podemos hacer en los próximos años con los recursos que tenemos, económicos y también a nivel de personas. Y de allí ir marcando una estrategia de formación, de desarrollo para ir hacia otra parte del liderazgo, sabiendo que no es tan fácil cambiar una persona con un clic y requiere mucho tiempo. Y también esto muchas veces afecta y hay fricción con la dirección, porque los resultados que piden a los departamentos de recursos humanos pueden ser inmediatos y trabajar el liderazgo para un cambio a nivel de liderazgo, un cambio a nivel de marca empleadora también requiere tiempo y una estrategia a medio largo plazo. Si el liderazgo es una cualidad que se gana y se pierde todos los días, ¿cómo podemos trabajar de manera proactiva para precisamente eso, ¿no? Y generar esa marca empleadora también en nuestros managers? A ver, el liderazgo se pierde, se gana todos los días, entre comillas para mí, ¿ok? En el sentido que cualquier persona, o no cualquiera, pero todos podemos influir en los demás e influir en nuestro entorno. Ahora bien, lo que podemos perder es la confianza de nuestro equipo y ganarla constantemente, también perderla constantemente. Hay dos maneras, dependiendo el estilo de liderazgo que tengas, o reconducirte, o también a veces yo digo que alejarse en determinados momentos también es una decisión sana, porque es reconectarse también con nuestro ser y con nuestro equipo también. Concreta, ¿qué es alejarse para ti? Concreta es para mí entender cuando una persona, ¿ok?,
o no encaja y no aporta al equipo o no encaja contigo. Entonces sería mucho más desgastante intentar poner medidas para acercar nuestra manera de comunicar, nuestra manera de trabajar, a decir, ok, hemos entendido que podemos llevarnos muy bien para ir a correr, visto que me gusta correr, pero no para trabajar juntos. Y yo creo que esto también es una reflexión bastante madura, que me costó, o sea, yo esta reflexión creo que son los últimos 3 años que fui cambiándola, y hay que reflexionarlo y saberlo. Madura y honesta. Sí. Sobre todo para las dos personas, ¿no? Sí. Porque al final, es lo que dices tú, ¿no? Puede haber encaje a nivel de hobbies, ¿vale? Pero no a nivel profesional. Eso es. ¿Vale? Volviendo al tema de cultura, ¿has notado diferencias a nivel cultural entre grandes corporaciones y pequeñas empresas? Bueno, hay unas diferencias que son base. Al final, en las grandes corporaciones normalmente, ¿ok? Tenemos unos procesos más establecidos, unas políticas también más establecidas, entonces tienden la parte también burocrática a un estilo de liderazgo mucho más jerárquico. Así que sí, es una organización con una cultura mucho más formal y con atributos diferentes a la parte, puede ser de una startup o de pequeñas empresas como pyme. En la pyme, visto que no tenemos muchas veces proceso o también recursos suficientes, tenemos mucho más flexibilidad, más agilidad. ¿Qué estamos viendo? Que muchas corporaciones muy grandes, para adaptarse al mercado actual, lo que tienen que ir haciendo es crear proyectos para cambiar su cultura, o por lo menos crear pequeños hubs donde sí que la agilidad y la flexibilidad vengan premiadas y sean la prioridad, para adaptarse y seguir siendo competitiva. Entonces, la respuesta es sí, pero también estamos viendo muchas grandes corporaciones que están haciendo un esfuerzo para cambiar su cultura organizacional, no obstante tengan procesos muy rígidos. Bueno, o sea, sería bueno que la pequeña empresa copiara modelos a nivel sobre todo de procesos de las grandes, y las grandes esa flexibilidad de las pequeñas, ¿no? Cuéntanos algún ejemplo que tú hayas conocido práctico de cómo una gran corporación, ¿vale? Ha ganado en agilidad, ¿vale? Funcionando como una startup, por ejemplo, ¿no? A ver, allí depende mucho, pero creo que la grande corporación, un ejemplo, el último trabajo donde estuve, allí para poder ganar agilidad se diferenció y se dividió la parte de innovación. Era una entidad aparte que estaba enfocada, trabajaba con metodología Scrum, con OKR, y estaba enfocada solamente a sacar nuevos productos que tuvieran determinados atributos, siempre conectada a la parte fotovoltaica y todo, pero no estaban regidos por toda la parte burocrática que teníamos en el holding o, por ejemplo, en la parte de industrial. Esto que garantizó y que hizo, sí, que pudieron salir y ver la luz 4 nuevos proyectos de innovación. Cosas que si estuviera con los mismos procesos de compra y todo, no hubiera sido posible. Al final es sacarla, ¿no? Como montar una empresa independiente fuera, ¿vale? Eliminando los elementos restrictores culturales de la holding, ¿vale? Para poder ganar en flexibilidad. Y también, ¿no? allí, otro tips. Eso es un ejemplo, pero como dije antes, si nos saltamos la parte de análisis y no entendemos en verdad el mercado, el negocio donde estamos, puede ser que replicamos algo que hemos visto en una formación, en un caso de éxito, pero no le ponemos nuestra capacidad de entender y vamos a fracasar. Ya, sí. Sí, hay que buscar lo mejor, ¿no? Lo mejor, adaptarlo. Vale. Puede ser que tengas una buena base, pero en otra empresa puede ser no es dividirla, sino hacer un departamento aparte o dedicar a unas personas un 50% del tiempo. Me estoy inventando el concepto, ¿no? Pero al final la idea es importante. Cuando has definido la parte de cultura, se habla de valores, ¿vale? ¿Cómo podríamos trabajar los principales desafíos a nivel cultural alineándolo con la parte de valores, ¿no? Ok, visto que los valores también hacen parte, para mí, definen la cultura organizacional, uno de los errores que se puede ver, y también yo he caído, en intentar hacer programas de valores o competencias sentados en nuestro despacho, sin hacer previamente, al final, talleres de escucha, involucrar a otros colaboradores, porque no, si hay personas, si hay un gerente, ya hay establecido unos valores. Tenemos que descubrirlo y después tendríamos que modificarlo, adaptarlo y poner los comportamientos que definen estos valores. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la cultura organizacional? Para mí, de los valores, cada valor viene representado por determinados comportamientos. Que tenemos que definir cómo serían estos comportamientos ideales para la organización
que es ahora y la que queremos en 2 o 3 años, ir trabajando allí con parte de desarrollo, parte de comunicación, para que siempre más empleados tengan un encaje con estos comportamientos. Y no corremos el riesgo, porque al final estás definiendo una serie de valores corporativos que tienen un reflejo en una serie de comportamientos y eso va vinculado a una manera de actuar por parte del equipo, ¿no? ¿No podemos caer en una empresa demasiado sectaria también, con una cultura demasiado fuerte y donde tú estás diciendo a cada empleado lo que tiene que hacer? Sí. Y este es otro de los riesgos. Y de hecho, cuando estás sobre todo en un entorno global, para mí hay una parte que son las líneas rojas, que todas las personas tienen que pasar, sí o sí tienen que tener estos valores porque es lo que definen. Y después de una parte de flexibilidad y también de diversidad, que cada filial, cada persona también puede tener esta libertad de ser en la empresa. Ahora hace 2 semanas, leí un estudio que mucha más gente, la generación al final Z, y también muchos millennials y muchas personas también se están reinventando. Y lo que justo dicen es que yo no quiero entrar a ser parte de una empresa y perder mi ser. Yo quiero mantener mi Elisa con mis valores, mis atributos. Sí que puedo acercarme a determinados comportamientos, pero no puedo estar al 100% alineada. Pero es muy, muy complicado o muy estrecha la línea roja entre una empresa integradora y una empresa sectaria. Sí, es muy, muy, muy delgadita la línea y hay que trabajar constantemente y también creo que tenemos que cambiar el concepto que todo es para siempre. O sea, sigo viendo este concepto en las relaciones también de empresa de, ok, tenemos que contratar el mejor, que no es el mejor, tiene que ser el adecuado y tiene que estar aquí 10 años. Puede ser que no, que 2 o 3 años está bien y después en 2 o 3 años se produce un desalineamiento de valores, de competencia, también de aspiraciones y hay que efectuar la despedida del mismo. O sea, que la obsesión que los departamentos de recursos humanos tienen, ¿vale? O sobre el papel de retener el talento, ¿vale? Quizás debería tener un objetivo concreto, ¿vale? Para retener ese talento, ¿no? O explotar, o la palabra explotar parece fea, ¿no? Pero intentar sacar lo mejor de cada persona en cada momento, ¿vale? Durante el tiempo que tenga que durar y punto, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí, a ver, la parte de rotación, al final rotación involuntaria es uno de los indicadores de los departamentos de recursos humanos porque allí sí que tiene un impacto directo en la productividad de la empresa. Pero también es verdad que lo que tienen que empezar a entender las empresas, también los mismos departamentos de recursos humanos, que no tener rotación no es un buen indicador. O sea, hay que no está bien tener una rotación de un 60-70% involuntario porque algo está pasando. O sea, lo que tú definiste como cultura organizacional, no tienes un match en el mercado laboral, no hay candidatos que hagan este match, entonces se queman y piden la baja voluntaria. Pero por otra parte, no tener rotación es muy dañino por la empresa. ¿Por qué? Porque no incorporas todos estos inputs del mercado externo, estas nuevas ideas, estas ganas también de mejorar las cosas en los procesos. Creo que cada uno de nosotros, no soy psicóloga, cuando arrancamos un proyecto, la energía con la cual arrancamos el proyecto no es la misma de la energía que tenemos después de 10 años haciendo lo mismo. Después habrá excepciones, ¿ok? Pero normalmente al inicio el entusiasmo, las ganas de cambiar son mucho más altas que al final. Sería bueno entonces que un CEO, por ejemplo, de una empresa cambiase cada cierto tiempo, cada 10 años, por ejemplo. O cambiase, mira, aquí como la edad, ¿ok? Como dices, ¿qué edad tienes? ¿Eres joven, viejo? No, depende de cómo eres. Si el CEO en estos 10 años ha sabido mantenerse ágil, siempre queriendo cambiar, creando nuevas líneas de negocio, rodeándose de los mejores, no tendría que cambiar. Pero si el CEO no tiene esta capacidad y estuvo solo en su proyecto, no tiene, ¿sabes?, input externos, puede ser que sí, que sería muy saludable por la empresa. Vale. Eso depende también de la humildad del CEO, ¿no? Que sepa reconocer en ese momento, ¿vale? Y no a aferrarse a su puesto. Elisa, ¿qué relación hay entre una marca empleadora fuerte y una cultura de organización saludable? Ok, al final aquí lo hemos un poco definido también ahora hablando de rotación. Cuando hablamos de marca empleadora fuerte, lo que estamos diciendo es que tenemos la capacidad de atraer el talento adecuado y al mismo tiempo de fidelizar el talento que queremos por el tiempo que queremos. Okay. Si la marca empleadora es fuerte, sólida, también la parte de cultura organizacional será una cultura sólida y saludable. ¿Por qué? Porque voy a atraer talento
que al 80-70% encaja con mi atributo de la cultura organizacional y al mismo tiempo lo logro fidelizar. Y así los proyectos, la productividad puede ir adelante por los 2, 3 años o 5 que me he marcado a nivel de estrategia. ¿Quién debería trabajar en la definición de esa cultura atractiva para el talento? Ok, aquí lo mismo. Soy de escuchar mucho, sea internamente que también externamente. Si tú no tienes un input externo, también riesgas de un poco definir este unicornio que en realidad no existe. Y al mismo tiempo también escuchar no solamente los managers, los directores, sino los técnicos. En una empresa hay diferentes targets. Vamos, y yo creo que el café para todo no vale más. Esta frase la escuché cuando hice el máster de recursos humanos hace 10 años, pero no, sigue siendo una realidad muy lejana en el departamento de recursos humanos, porque tenemos que hacer políticas iguales para todos. Es muy difícil gestionar la diversidad con las herramientas que se tienen. Entonces, ahora es el momento de escuchar los diferentes targets de nuestra empresa y definir una cultura organizacional también haciendo diferencia internamente y apoyándonos en la tecnología. ¿Es bueno que cohabiten diferentes culturas en las organizaciones entonces? Sí, pero siempre con unas líneas rojas. O sea, para mí hay una cultura organizacional que tiene que ser la global, que son los atributos y valores y creencias duros, del núcleo duro, que eso tienen que todos los colaboradores, todas las filiales tienen que tener. Pero después sí que tienen que haber variedad y flexibilidad en filial, departamento. ¿Qué papel juega la formación y el desarrollo profesional en el bienestar, en la construcción de la cultura? Ok, esto es lo que hemos comentado. O sea, cuando queremos hacer un cambio cultural, la primera palanca donde se tiene que trabajar en el liderazgo. Entonces, crear un programa, como hicimos en el último proyecto juntos, un programa fuerte de escuela de liderazgo, donde los directores reciben formación en las diferentes competencias, con los diferentes comportamientos que creemos que tienen que recibir, es fundamental para hacer un cambio cultural. A nivel de acciones de well-being o la parte saludable, allí lo que comentamos, está muy bien poner la fruta. Rubén justo me contaba el otro día cuando lo quería hacer en las plantas y casi se para la planta productiva porque dice, está muy bien que me pongas fruta, pero yo después de 8 horas trabajando en fundición, yo quiero comerme un bocadillo con jamón o otra cosa. No me quites las máquinas y me pongas frutas. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual, ¿cuáles son nuestros atributos? ¿Qué queremos y qué definimos con empresa o organización saludable? Y de allí trabajamos algunas acciones para que estén acorde a esta definición. Al final es un proyecto a medida para cada empresa, ¿no? Yo recuerdo trabajando en un proyecto de evolución cultural en Madrid, había una tradición que cada vez que se conseguía una cuenta importante, ¿vale? Se abría un jamón y se cortaba jamón. Y precisamente se lo intentaron cargar por el tema de la fruta saludable y demás y chirrió en toda la organización, ¿no? Al final, prácticas estándar yo creo que no funcionan, ¿no? No, hay que escuchar el colaborador interno y también, o sea, un poco la inteligencia colectiva en crear nuevos programas, nuevas acciones. Aprovechemos esta inteligencia colectiva de los trabajadores. Al final, la marca empleadora no lo hace recursos humanos, no lo hace el CEO. Todo el mundo que trabaja en una empresa hace la marca empleadora. Lo mismo la cultura. Vale, en el Instituto de Employer Branding vais a trabajar en la parte formativa, pero creo que en la parte de consultoría también, ¿no? Sí. ¿Cómo podéis trabajar y cómo podéis ayudar a las organizaciones en ese sentido? Ok, hemos definido una metodología propia que se llama ADN Plus. Son una metodología de 4 pasos que sí o sí tienes que aplicar para llevar a cabo una consultoría de employer branding. La primera parte, el análisis, lo que decía, un análisis interno y externo, interno de la organización y externo del mercado. ¿Dónde estás o dónde quieres desarrollarte? Okay, no es lo mismo activar una marca empleadora aquí en España que en Estados Unidos o que en Chile. El mercado externo es diferente. Después viene una parte de desarrollo, pero antes del desarrollo, con este análisis tienes que saberlo vender a dirección. Y otra parte que siempre fallamos un poco es cómo lo vendo a dirección, cómo lo vendo al CEO, que está pensando en cuánto se vende y cuáles son los gastos de producción, y llega a recursos humanos con un programa que tiene que saber venderlo y tiene que saber también cuantificar el retorno del mismo. Entonces, allí también ayudamos y prestamos presentaciones para cómo venderlo a dirección, y de allí viene la parte de desarrollo. En la parte de desarrollo
entra todo el ciclo del colaborador, desde la primera parte, que es el precandidato, hasta el final, hasta la despedida, y puede ser muchas veces esta reincorporación después de 2 o 3 años en una misma empresa. Vamos a tocar las diferentes pinceladas, porque tú tienes que tener diferentes herramientas, pero esta parte de desarrollo tienes que construirla con el cliente, con el colaborador interno y también con el mercado externo. Y después vas a la parte, cuando tengas estos 2 pasos, vas a la parte de notoriedad. Normalmente nos saltamos los primeros 2 pasos y vamos a la parte de notoriedad, de publicitar nuestra marca en LinkedIn, en redes sociales. ¿Por qué es el tercer paso? Porque allí, con los valores establecidos, con el alineamiento a la marca corporativa y a los objetivos, es cuando podemos activar y comunicar en redes sociales, a nivel interno, nuestros valores y encontrar este talento que haga match. Y finalmente entra la parte de medición. O sea, cada año tenemos que saber cuáles son los KPI que han mejorado. Vamos a dar diferentes KPI con diferentes herramientas, pero cada empresa tendrá que encontrar su KPI. ¿Okay? Si mi problema, por ejemplo, cuando empezamos el Soltec, el problema era encontrar talento con conocimiento del sector fotovoltaico. Allí había un gap, sobre todo en determinados perfiles como los project managers, muy alto. ¿Okay? Allí era, y cada vez que se retrasaba una contratación, el proyecto perdía dinero. Esto era mi KPI. Si yo reducía el tiempo para traer un project manager, darle la formación que necesite, automatizar y mejorar toda la parte de visado, claro, allí es donde aportaba valor al negocio. ¿Okay? Entonces, allí fue una acción, por ejemplo, en un plan muy targetizada a un determinado perfil. Vale, yo creo que el Departamento de Recursos Humanos lo tiene claro, ¿vale? Pero yo soy el CEO de la compañía. Si me lo vendes, si me lo traduces en términos de rentabilidad directa con esos KPIs que me dices, te lo compro, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Sí, hay que, al final, lo que decía, hay que escuchar también en los CEO y los gerentes. Ya. Lo que muchas veces hacemos es proponer acciones, pero en verdad, ¿qué te preocupa, Juanqui, como CEO de la empresa? ¿Cuál es tu viabilidad de negocio? Y allí entonces atacar. O sea, hay momentos de empresas que no tienen presupuesto para hacer formación. Y es la realidad, o sea, ir presentando una parte de formación y al final perderte la confianza del CEO. Pero sí que puede ser que le está preocupando mucho la reforma laboral del pasar de temporales a fijo discontinuo. Vamos a estudiar bien con ellos esta parte y a trabajar también la atracción de talento de estos empleados que cambian sus condiciones. Ya. Hay una cosa que me ha gustado mucho siempre que he trabajado contigo, precisamente, Elisa, ha sido eso, no perder el foco del negocio, aunque has trabajado en la parte de personas y siempre has trabajado en defender los intereses de esa parte de personas y de los individuos, ¿no? Pero sin perder la óptica del negocio, porque al final las empresas están para perdurar en el tiempo ganando dinero, ¿no? Y yo creo que parte del problema que ha tenido Recursos Humanos es poner el foco demasiado, ¿no? Y estar más alejada del negocio, ¿no? Sí, esto es uno de los problemas. También te digo, no sé si el problema es esto, soy yo la típica, ¿ok? Pero sí, muchas veces escuchamos mucho esta parte, un poco de rol también. Muchas personas de recursos humanos provienen de la parte de psicología, entonces esta parte de mentoring o coach interno, escuchar mucho al cliente interno, que está muy bien, pero sin perder el foco, que el bienestar de una persona, por cuánto es importante, tienes que dar las herramientas para que también esta persona no solamente lo trabaje, esté bien en la empresa, sino también esté bien fuera de la empresa, es más bajo que el bienestar de todos los empleados y sobre todo de la rentabilidad del negocio. Esto lo tenemos que tener muy claro. Y es difícil también porque un perfil puede ser como el mío, choca bastante en recursos humanos porque yo soy muy cañera, entre comillas, muy directa. O sea, cuido mucho la experiencia del empleado, cuido mucho la experiencia del colaborador, pero no voy a decir que sí a propuestas que no van en línea con el negocio. Es como la cultura, al final manda el negocio, ¿no? O sea, tú tienes que definir la cultura en función de lo que tu plan estratégico requiere y no en función de lo que tú quieres, ni buscar la paz social, que sí, que te ayuda, etcétera, ¿vale? Pero sí que definir muy bien esos retos estratégicos, ¿no? Por eso, esa conversión en KPIs para que el CEO vea pueda verlo cómo puede, con su dashboard, que pueda ver en realidad el resultado y sobre todo cuánto puede haber ahorrado y cuánto puede haber optimizado con esta parte. Vale, vamos a hablar del Instituto de Employer Branding porque yo creo que es muy necesario. Acabáis de salir, tenéis una línea estratégica que va enfocada a la parte de consultoría, de ayudar directamente a las empresas con todo lo que has mencionado, con KPIs, etcétera, ¿vale? Trabajando muy bien toda esa parte de comunicación también. Pero también tenéis una línea de formación en abierto, ¿no? ¿Quién debería de cursar esos programas? Ok, bueno, es el primer experto de marca empleadora de habla hispana y está direccionado sea a consultores de recursos humanos que quieran al final certificarse con una metodología propia y puedan aplicarlo en sus clientes, sea con todos los 4 pasos o solamente con uno de los
solamente con el análisis, solamente con la parte del desarrollo. Y por otra parte, también a los departamentos de marketing, sea en empresas que en agencia, porque lo que estamos viendo es que muchas agencias de marketing están actuando en la parte de notoriedad, pero sin tener las bases de talento, de análisis del mercado laboral. Entonces requieren determinados conceptos y herramientas de la parte de recursos humanos para poder activar correctamente la marca empleadora. Y, ¿por qué no?, también a empresas que quieren activar su proyecto y hacerlo propio, hacerlo internamente y llevar un proyecto a cabo de employer branding. ¿Va a ser una formación presencial? ¿Va a ser una formación Va a ser online? una formación online. Serán más de 40 vídeos grabados asíncronos, pero nos hemos rodeado al final de profesionales referentes en el sector de recursos humanos y marketing y vamos a tener con ellos webinar en directo. Serán más de 10 webinars en directo con diferentes ponentes. Y además hemos hecho colaboración con herramientas digitales, porque también lo que veo y lo que estábamos hablando antes, un poco el miedo que el departamento de recursos humanos se transforme en un departamento puramente administrativo. Para que esto no pase, también tenemos que automatizar muchos de nuestros procesos para mejorar la experiencia del colaborador y al mismo tiempo tener nosotros más tiempo para en verdad la estrategia del negocio. Entonces allí hemos cerrado un acuerdo con Vitance, con Ambassador, etcétera, porque lo que queremos es también transmitir el conocimiento de esta herramienta y cómo puedan mejorarlo en su día a día. ¿Los programas son en castellano, en español? En castellano. Hablo española porque lo que de hecho estuvimos viendo en estos 10 años es que hay 3 programas referentes de Employer Branding, pero todo de habla inglesa. No hay todavía un referente de habla hispana en el mundo. Mercado español y mercado latinoamericano, eso ¿no? Es. A priori, y ¿no? también abriendo un poco Estados Unidos con toda la parte de inmigración al final que ha habido de personas de Latino, de LATAM, que están trabajando en Miami, sobre todo California y también Florida, para que también puedan implementarlo en su organización. Yo creo que es el momento adecuado, ¿vale? La gente entra en las empresas por un proyecto, por una idea y la mitad se van por sus jefes, ¿vale? Entonces es importante inculcar esa cultura de marca empleadora, de lo importante que es trabajar en esa parte a nivel organizacional y cómo podemos trabajar directamente con nuestros profesionales en la formación de esa marca empleadora, ¿no? ¿Alguna recomendación para profesionales de recursos humanos que quieran reciclarse? Esta semana precisamente he hablado con muchos de ellos que están en un momento de cambio, de dónde puedo aportar mayor valor, etcétera, ¿vale? ¿Alguna recomendación para...? Bueno, apuntarse al experto de marca empleadora. Creo que es una oportunidad para en verdad entender la parte de employer branding de manera muy estratégica. Yo en realidad eran 3 años más o menos que no publicaba más en LinkedIn y todo porque lo que veía eran muchas frases vacías que después no se reflejaban, no teníamos las herramientas para reflejarlo y hacer en verdad el cambio fundamental en las organizaciones. Entonces, si quieren un cambio, la parte de marca empleadora y el otro consejo que doy a todo el mundo, en verdad, empezar a entender el negocio. O sea, estudiar el negocio y cuanto más uno entienda el negocio, más la visión es transversal y más en verdad aportación podemos hacer con el talento, que es uno de los principales ingredientes de cualquier empresa, por el momento, ¿ok? Puede ser que después sean unos robots, pero por el momento las personas es el principal activo. Elisa, te voy a pedir que te mojes, okay. ¿Vale? Quiero que me digas algún ejemplo de empresa que esté trabajando muy bien la marca empleadora, ¿vale? Sea una gran corporación, incluso que sea una empresa pequeñita. En la Comunidad Valenciana. Venga. ¿O no? Podemos empezar en otros sitios, pero si quieres decir algún ejemplo de la Comunidad Valenciana, perfecto. A ver, y también allí te voy a dejarte un poco sin palabras, ¿ok? Vale. Yo no soy una persona que sigo marca o sigo al final, sea de ropa, lo que sea. A mí lo que me hace iluminar son los proyectos de cambio, ¿ok? Entonces es muy difícil que yo te diga, ok, esta marca empleadora yo voy a muerte por esta empresa. En aquel entonces, cuando empezó toda la marca empleadora, que ahora es tiempo que no lo sigo, y era muy fan de Affinity, ¿ok? Y de hecho, de allí también la colaboración de Teresa Ñubió en el programa de marca empleadora. Fue la primera empresa que en realidad empezó a trabajar la marca empleadora y que me gustaba de lo que transmitían, pero de lo que podía ver externamente, porque no trabajé allí. El hecho que era una empresa muy abierta a los animales. Y me encantan los animales, entonces para mí era el sueño, era ir a trabajar a Affinity. Creo que fue la única empresa en verdad que logró empatarme de decir, da igual el proyecto, yo quiero trabajar allí por poder estar con mis perros en la oficina. Esto era el máximo.
Y después, a nivel de grandes corporaciones que puedan conocer un poco todo, me gusta mucho y la conozco un poquito más porque estoy haciendo un MBA y muchos casos de innovación son de Tesla. La cultura organizacional que han creado en Tesla, o por lo menos lo que se puede leer desde fuera, es algo que me llama la atención justo por esta parte de disrupción en el mercado y también en todos los procesos internos y su manera de trabajar y de ir un poco contracorriente en todo. Entonces, estas serían dos empresas grandes. Más pequeñas. Bueno, yo cuando estuve trabajando en Sonail, en realidad, lo digo abiertamente, es una de las empresas que tengo en el corazón y donde mejor me lo he pasado. O sea, creo que allí cuando antes del COVID logramos crear una marca empleadora pequeñita, porque no teníamos muchos recursos, pero un equipo interno que en verdad todos los atributos, todos los valores lo teníamos muy claro y sobre todo en el comité de dirección lo compartíamos. Y el hecho es que seguimos quedando casi todos para vernos y cada uno de nosotros tiene otros proyectos, ¿ok? Entonces uno es la parte de Sonail y también me está gustando mucho cómo lo trabajó Clavey, la parte de marca empleadora, sea a nivel de comunicación externa, sea por políticas internas que han adoptado procesos que creo que fueron muy pioneros y han siempre reflejado mucho la parte del bienestar. Así que allí me mojé. Sí. Pero fíjate, en el caso de Clavey también, porque parte de la dirección estaba muy enfocado a la parte de personas, en la parte de personas, que fue el caso de Vicente, ¿no? Por complementar lo que has dicho, me voy a grandes corporaciones. Sabes que nosotros llevamos ya más de 15 años yendo a Silicon Valley y siempre hablamos de cultura organizacional allí con las empresas, ¿no? Y de ahí hay cierto pique entre las grandes incluso, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en una entrevista con el equipo de cultura y talento de Netflix decían: sí, hay empresas que se dedican a poner toboganes y a poner gimnasios y a poner de todo en las organizaciones y aquí les preguntamos qué es lo que quieren directamente para fomentar una cultura de qué es lo que necesitas en ese momento, diseñar un traje a medida, ¿no? Para ti, ¿no? Eso es un poco lo que estamos hablando, del café para todo no vale. La primera frase que escuché en el máster de recursos humanos es seguimos haciendo, o sea, seguimos montando toboganes o sala de recreo porque creemos que es cool. Pero en realidad el empleado puede ser que lo que quiera es irse a las 4 a recoger sus hijos o su hija o hacer deporte por la mañana temprano y entrar más tarde. Y entonces allí lo importante es escuchar. Además, herramienta, por ejemplo, colaboramos con una herramienta que se llama Vitance, que es también del núcleo de startup de Google. Y ellos lo que hacen es, cada empleado puede elegir los beneficios. Yo no te voy más a decir la guardería, ticket restaurante. No. Tú tienes 1.000 euros al año, 2.000 euros al año, dependiendo, y tú eliges. Y subes solamente recibo y yo te lo ingreso en tu cuenta. Entonces, hace un modelo así con la tecnología, ahora es posible hacerlo. Sí. Yo recuerdo trabajando incluso en fidelización de clientes que con un colaborador nuestro, con Eduardo Rosell, que decía: no regales en Navidad el mismo regalo para todos tus clientes. Dile, tengo este presupuesto, tú eliges, ¿no? Eso es. Incluso el propio cliente te sorprende y te dice, oye, que no hace falta, ¿vale? Que dónalo a una ONG o inviértelo en alguna causa social, ¿no? Con lo que al final, con la tecnología actual es muy fácil, ¿no? Diseñar esos trajes a medida para las personas. O conoces muy bien tu colaborador interno, pero sería demasiado complicado conocer todos los colaboradores internos, o diseñas políticas o medidas que den más flexibilidad y más selección. Eso implica estar constantemente preguntando, escuchando. Y también una cosa que veo y esto lo comentaba con diferentes herramientas, que lo que están viendo es mucho miedo por nuestra parte a hacer cambio a nivel de política, de proceso, a nivel de herramientas. Y es como, no pasa nada, si hemos implementado algo, no funciona, vemos por qué no funciona, pedimos también disculpa que hemos cometido un error, ninguno es infalible. Y tenemos que ser capaces de pivotar a una nueva acción. Eso es muy importante para mí. Programa de escucha al empleado, deberíamos de tenerlo permanentemente, mínimo una vez al año, mínimo... Allí el programa de escucha del empleado. Ahí siempre tenemos que tener, entre comillas, el programa de escucha del empleado. El empleado siempre nos dará unos feedback constructivos, pero dependerá también de nuestra cultura. ¿Qué quiero decir? Si no tenemos esta parte de transparencia con el colaborador, no esperemos que en las escuchas los colaboradores sean transparentes con nosotros mismos. Yeah. Y puede ser que escuchas más yendo a no digo barbacoa, pero a una comida familiar porque escuchas que la mujer de esto trabaja en esta empresa y han cambiado la hora de entrada y no está de acuerdo. Entiendes más, puede ser en un ambiente informal
que muchas veces en la parte de escucha. Pero sí que hay que trabajarlo y sí que también lo que hemos visto en el último proyecto donde estuve, que el primer año no han salido puntuaciones, pero muy poco comentario. Era la primera vez que hacíamos un programa de escucha. El segundo año han salido muchos comentarios. El tercer año, comentario, pero además te enviaban también un correo para saber si habías leído lo que habían escrito. Y era como, no, es anónimo. No, pero es muy importante esta sugerencia. Entonces, es creando hábitos también. Nosotros en Acuera tenemos un sistema de medición. En su momento estuvimos estudiando diferentes modelos para toda la parte de análisis de cultura, clima, engagement, etc. Y actualmente trabajamos con el modelo de OCC, ¿vale? Que define 3 tipos de cultura en 9 dimensiones, pero lo complementamos siempre con dinámicas. Y una dinámica muy divertida que hacemos, ¿vale? Para ver cómo responden los colaboradores, que es, si tu empresa fuese una película, ¿qué película sería, no? Entonces te cuentan mucho, pues, y te dan mucha información de cómo actúa en base a comportamientos tu empresa. Hay un apartado siempre, Elisa, de preguntas que no solo hago yo, que hace Jandro y que hace Luis, ¿vale? Con lo que voy a darles paso para que ellos puedan hacer las preguntas que quieran hacer. Muy buenas, Elisa, ¿qué tal? A ver, yo tengo varias preguntas y la primera es, antes hablabais de talento. ¿Cuál crees que es la característica o cualidad imprescindible que tiene que tener un candidato ideal? Ok, yo aquí no hablo más bien, competencias pueden variar dependiendo de la vacante, de los requisitos del puesto y todo, pero es algo que sí que está faltando mucho, la actitud. Okay, yo creo que la actitud para mí dice mucho, también porque estamos yendo en un momento donde la competencia técnica va a cambiar. De aquí a 25 años puede ser que lo que estamos haciendo ahora, grabando con nuestros micrófonos y etcétera, en 25 años no será igual. Y tendremos que saber ser capaces de reciclarnos, pero la actitud no es muy complicado trabajarla y sobre todo no podemos imponerla. Muy bien. Tengo otra y respecto a cuál es la política que debe tener una empresa que está generando, ¿no?, su marca empleadora respecto a la conciliación familiar y problemas personales. Porque hace poco tuvimos un episodio con una experta en salud mental y una de las mayores preocupaciones de los empleados era la conciliación familiar. ¿Cuál crees que es la política ideal respecto a este tema? Ok, yo te voy a una más transgresora, ok, después que es muy complicado aplicarla en una empresa, ok. Yo te digo, si fuera yo la CEO de la empresa, yo soy de dar la confianza, fijar los objetivos y tú te organizas tu tiempo, ok. Ahora, este enfoque funciona solamente si la otra parte también está comprometido, tiene la actitud correcta y sabe organizarse su tiempo. O sea que esta parte de utopía de Elisa puede ser que en una gran corporación es muy difícil hacerlo. Uno, por la normativa laboral también, que tienes muchas veces que especificar la hora. Dos, porque no todos están comprometidos al 100% con el proyecto o tienen esta capacidad de organizarse. Así que iría un poco más a lo que habíamos comentado, dar la flexibilidad. ¿Okay? Antes de decir se entra a las 8 y se acaba a las 4, es, ok, ¿cuál es el horario, por ejemplo, de entrada más flexible? Hacemos de 8 a 10 para poder conciliar. Y si hay que trabajar por la noche, podemos hacer turnos o por la tarde hasta el final, pero siempre escuchando y adaptando esta política a lo que también el negocio puede. Voy más allá. Un bar, sí, el domingo no puede cerrar por la mañana, por cuanto tú quieras hacer conciliación porque tienes tu hija o tu hijo. Entonces allí es también preguntarse como persona, ¿este es el trabajo que en verdad quiero y que se adecua a mi persona en mi vida? Muy bien. Y la última pregunta, hoy en día muchas empresas son en realidad marcas personales. ¿Cómo comunicamos estas estrategias de marca empleadora al mundo para que la gente nos conozca y nuestra empresa o nuestra marca personal sea atractiva? Ok, aquí es de nuestra metodología de NEPlus, sería el tercer paso, que es la notoriedad. En una de esta parte, un canal muy importante son nuestros empleados, nuestros embajadores de marca, que pueden ser empleados o colaboradores. Hablo de colaboradores porque siempre más y más personas autónomas que colaboran con el proyecto y son evaluados como parte de la plantilla. Entonces, allí diseñar un programa de embajadores dándole la formación necesaria para poder comunicar bien en redes sociales, en Instagram, todo. También darle unas herramientas. Muchas veces queremos que los embajadores publiquen, vayan a un foro, pero no le damos una herramienta de logo, de presentaciones, no le vamos a facilitar el trabajo que están haciendo para en realidad hacer marketing de nuestra marca. Así que para mi formación
influir mucho que estos embajadores de marca se sientan comprometidos con el proyecto, y también una parte de gratificación que hay que valorar. Muy bien, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Hola, muy rápido. ¿Qué piensas o qué te parece en qué grado afecta la cultura empresarial a la productividad de una empresa y si realmente tiene que ser considerado? Ok, sin duda afecta, porque toda la cultura es como el conjunto de todos los procesos, valores y creencias, entonces sí que hay una conexión. Ahora, ¿cómo justificamos esta conexión? ¿Qué haría yo? Es el gap a nivel de comportamiento entre lo que hemos marcado y lo que en realidad resulta en la evaluación del desempeño, el performance, con la productividad. Si este gap disminuye, aumenta la productividad, entonces podríamos justificar que sí que hay una relación. En determinados proyectos lo he hecho y sí que había una relación entre si disminuía el gap respecto a las culturas, a los valores y a las competencias delimitadas, veía que la productividad aumentaba y también el compromiso de los mismos empleados. De acuerdo. Y una pregunta más. ¿Es posible o te has encontrado alguna vez que una empresa piense a priori que su cultura es positiva y colabora en pro de la producción y del bienestar de sus empleados, y en última instancia esta cultura puede acabar siendo algo tóxica? Sí, puede pasar, y también vuelvo a una parte que creo que no le hemos tocado. En cualquier empresa encontrarás fans de la empresa y personas que encajen en la cultura y al mismo tiempo detractores de la misma. ¿Okay? Es muy difícil que si tú le preguntas a 2.000 empleados, todos te dicen que la cultura organizacional es fantástica y sólida y no tienen nada que decir con la empresa. Okay. Ahora bien, si es más de un 50% y cuando tienes una cultura organizacional puede ser tóxica y no coherente, tienes que hacer unos cambios. Gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, Elisa. Vale, hay un apartado ahora siempre de preguntas personales. Muy bien. Un sueño, Elisa. Bueno, voy a un sueño que ya no sé si lo definiría sueño, pero es algo que me está rondando en la cabeza de hace 4 o 5 años, y es hacer un viaje de 3 semanas en Mongolia con los caballos. ¿Por qué es un sueño? Porque al final Mongolia no es un país muy turístico. Estos viajes ahora hay siempre un poquito más, pero requiere una resistencia física bastante alta y un nivel también de soportación de dónde vivir, cómo comer en las 3 semanas que tengo que prepararme. Así que ese sería mi sueño en los próximos años. Un viaje, porque además estás constantemente viajando, siempre te veo, siempre que puedes aprovechas y viajas mucho. Un viaje que has hecho, ¿vale? Que digas, merece la pena, ¿vale? Y me sorprendió. Ok, bueno, yo creo que el viaje que más me sorprendió fue viajar a India, porque al final los contrastes a nivel cultural y también a nivel de valores que he visto en India, creo en ningún sitio donde he estado, y rozo los 50 países, o sea, nunca lo he vivido. Ahora, si tengo que recomendar un país donde ir, recomendaría, mira, Malasia me encantó, me sorprendió porque es algo que no muchas personas hablan de Malasia. Puedes encontrar grandes ciudades con cultura también empresarial, empresas, proyectos, etcétera, y al mismo tiempo a 30 minutos selva y mar para poder bucear. Así que Malasia lo recomendaría, y otro país que me dejó una huella en el corazón fue Sudáfrica. Fue uno de los países, creo, que siempre dije que me gustaría ir a vivir allí, y bueno, lo recomendaría también. Un hobby, una pasión, más allá de los animales, porque sí que lo vemos en redes sociales, que te encantan los caballos, que te encantan los animales en general. A ver, lo subí, como te diría yo, el caballo fue mi primer sueño, era tener un caballo y lo conseguí, así que te diría hípica, pero otro hobby es correr. Creo que siempre el deporte me ha mantenido y me ha permitido mantener mi energía estable y ir adelante, así que correr en realidad me gusta mucho y lo puedo definir como un hobby. Un libro. Ok, un libro. Un libro descubrí hace poco, un escritor italiano que se llama Gianluca Gotto, y escribió "Hay siempre alguna razón para ser felices". Hice la traducción literal al título en italiano, y es muy bonito porque lo que cuenta es cómo muchas veces, cambiando nuestras perspectivas y cambiando parte de cómo vemos el mundo y cómo afrontamos el día a día, el resto cambia color.
Entonces esta persona, un chico, no lo voy a desvelar todo, pero un chico de 23 años que trabaja al final en Globo, ve todo el mundo de color negro y tras una experiencia de un viaje buscando a sí mismo, pero sobre todo por entender el pasado de su abuelo en Vietnam, cuando vuelve, sigue haciendo la parte de Globo y sigue trabajando en Globo, pero ve el mundo en otra manera. Entonces también su relación con el mundo, con sus amigos, con su familia cambia. Qué bueno. Qué bueno, porque Entonces, al final sí el que mundo lo se muestra aconsejo. tal y como Eso es. los filtros que tú le metes y el Eso momento es. en el que estás. Hay un libro muy bueno relacionado con eso que es de Dave Shapiro, que es El trabajo ideal, Ok. que habla de cómo tú puedes convertir tu trabajo, ¿vale? Y cómo tu trabajo puede contribuir a otras cosas, ¿no? Un secreto. Ok, no soy persona de muchos secretos, solamente suelo ser bastante transparente, pero sí que he tenido un secreto por un tiempo bastante largo de mi vida, que fue el origen de Frida. Okay. Yo cuando me vine aquí en el 2011, conté a mi madre que me encontré Frida en un basurero. Y esta fue la historia que yo creé y el secreto que había creado. La realidad es que fui una protectora a recoger Frida. Este secreto acabó hace 2 años porque vino una amiga mía española que me acompañó en aquel entonces, la protectora. Le dijo, ay, pero ¿no te acuerdas, Elisa, cuando fuimos a la protectora a recoger Frida delante de mi madre? Entonces allí ya el secreto tuve que desvelar la verdadera historia. Qué bueno. Un fracaso. Ok, fracaso. Para mí uno de los más grandes fracasos fue cuando tenía 15 años, o 16. En esta temporada me había ido a la Copa de la Juventud, o sea, era como un poco los europeos para los under 18 en remo. Y hay siempre pruebas de selección, entonces yo había pasado la prueba y en aquel entonces mi mejor amiga no. Y de allí ella cogió una especie de celo e envidia por esta parte y nuestra relación cambió. ¿Y por qué lo veo como un fracaso? Porque en aquel entonces no hice nada para recuperar esta relación. Y a distancia de tiempo veo, y ahora hemos crecido, hemos vuelto a hablar, que en realidad nos hemos perdido mucho porque éramos como 2 hermanas, ¿sabes? Entonces para mí fue un fracaso muy grande porque fue poner delante al final el deporte, nuestro sueño, y dejar a un lado una amistad que en realidad me había al final creado también como persona. ¿Algo de lo que te arrepientes podría ser esto? Precisamente. Sí. Un hábito extraño que tengas, Elisa. Ok, muy extraño no es, ok, pero puede ser que sí que las abuelas, las madres lo odian. No me gusta para nada secarme el pelo. Entonces, siempre también con -10 fuera, yo me ducho y no me seco el pelo. ¿Qué hago? Que mojo toda la casa porque yo salgo con mi pelo todo mojado, pero es que no logro cambiarlo. Por suerte estamos en Alicante y hace más calor y no necesito el secador, pero esto podría ser uno de los hábitos más extraños. Que no me gusta ir al peluquero ni nada, entonces ducharme y el pelo como está. Y algo atrevido, ¿vale? Aunque los que te conocemos sabemos que... Okay. Te atreves con todo. Sí, tengo un nivel de riesgo bastante alto. Okay. Creo que la cosa más atrevida que hice fue en el 2011 también, cuando me fui a Ghana. Me fui a Ghana una temporada de 2 meses de voluntaria. Entonces, el fin de semana teníamos actividades con la familia o teníamos también tiempo libre. Y no sé por qué, Juanqui, me vino a la cabeza que tenía que ir a ver el mercado más grande de África con 21 años, de la otra parte de Ghana, en la punta en el norte, y tenía que ir a verlo. Entonces soy cabezona, dije, ok, lo tengo que lograr todo diciéndome, pero Elisa, no vayas allí. No había todavía WhatsApp o internet en los móviles. Nada, cogí un bus, tardé como 10 horas. Y llegué al mercado donde era la única persona blanca. Entonces, este sentimiento de diversidad, de ser un pez fuera del agua es lo que he vivido. No había hoteles para dormir. Nadie hablaba mi idioma. En inglés, muy poco. Y al final me tuve que coger otra vez un tren de vuelta de noche para volver. Y allí fue como algo atrevido porque en aquel entonces no pensé en la consecuencia, pero la sensación que tuve cuando llegué al mercado es una de las sensaciones que nunca tuve al día de hoy, como de estar completamente fuera de todo, de no entender nada, de no saber dónde voy, de no saber cómo voy a acabar la noche allí. Así que si lo pienso ahora, digo, sí, esto fue la cosa más atrevida. Seguro que seguirás haciendo cosas como esta, ¿vale? Porque conociéndote. Elisa, muchísimas gracias. Enhorabuena por el lanzamiento del Instituto de Employer Branding.
yo creo que sois los dos, tanto Rubén Montesinos como tú, ¿vale? El resto de la tribu que hay detrás también, ¿vale? Pero los que más conozco son a Rubén y a ti, pero sois grandes ejemplos, ¿vale? De cómo haber trabajado muy bien esa parte de marca, ¿vale? Y de coherencia con lo que haces y con lo que dices. Así que seguro que os va a ir muy bien, ¿vale? Enhorabuena por la iniciativa y nada, deseando que tener aquí a Rubén Montesinos también. A ver, la flecha para ver si directamente le apetece venir y contarnos más cosas de marca empleadora. Una vez escuché a alguien decir, la gente va a olvidar lo que has dicho o lo que has hecho, pero no cómo le has hecho sentir. Y yo creo que eso es importante cuando definimos muy bien la empresa que queremos y la gente que queremos trabajar con nosotros. Así que enhorabuena y muchísimas gracias a vosotros por este espacio y bueno, esperando ver si Rubén se anima y viene aquí a hacer el podcast contigo. Gracias a todos. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Changemakers. Nos vemos en el próximo episodio y recordad, cambiar va de cambiar.